Lectura del capítulo 37 del libro de Job, en Nueva Traducción Viviente. Cuando pienso en esto, mi corazón late con fuerza, tiembla dentro de mi pecho. Escucha con atención el estruendo de la voz de Dios cuando retumba su boca, resuena por todo el cielo y sus relámpagos brillan en todas direcciones. Después llega el rugido del trueno, la tremenda voz de su majestad. Él no la retiene cuando habla. La voz de Dios es gloriosa en el trueno, ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder. Él ordena que caiga la nieve en la tierra y le dice a la lluvia que sea torrencial. Hace que todos dejen de trabajar para que contemplen su poder. Los animales salvajes buscan refugio y se quedan dentro de sus guaridas. El viento tormentoso sale de su cámara y los vientos impetuosos traen el frío. El aliento de Dios envía el hielo y congela grandes extensiones de agua. Él carga las nubes de humedad y después salen relámpagos brillantes. Las nubes se agitan bajo su mando y hacen por toda la tierra lo que Él ordena. Él hace que estas cosas sucedan para castigar a las personas o para mostrarles su amor inagotable. Job, presta atención, detente y considera los maravillosos milagros de Dios. ¿Sabes cómo Dios controla la tormenta y hace que los relámpagos salgan de las nubes? ¿Entiendes cómo se mueven las nubes con maravillosa perfección y destreza? Cuando te sofocas de calor dentro de tus ropas y el viento del sur pierde su fuerza y todo se calma, Él hace que los cielos reflejen el calor como espejo de bronce. ¿Puedes tú hacer eso? Entonces, enséñanos a decirle a Dios: somos demasiado ignorantes para presentar nuestros argumentos propios. Debes avisar a Dios que quiero hablar. ¿Puede una persona hablar cuando está confundida? No podemos mirar al sol porque brilla con fuerza en el cielo. Cuando el viento se lleva las nubes, también el esplendor dorado proviene del monte de Dios. Él está vestido de deslumbrante esplendor. No todos podemos imaginar la potencia del Todopoderoso, pero aunque Él es justo y recto, no nos destruye. Por eso en todas partes la gente le tema. Todos los sabios le muestran reverencia. Con esto acaba toda la intervención de Eliú. Quisiera, primeramente estoy diciendo, vamos a pasar a la sección de comentarios, y en comentarios quisiera resaltar al versículo 23 de la intervención de Eliú. En el versículo 23, por ejemplo, en la traducción Dios habla hoy, cuando dice que Dios es demasiado poderoso y aún así no nos destruye, Dios habla hoy, lo dice de una manera un tanto cuanto interesante. Dice: no podemos comprender al Todopoderoso, pues Él es inmensamente fuerte y justo, es recto y no oprime a nadie. Cuando decimos no oprime, ¿a qué se refiere? Pensemos en otra forma que en ocasiones existe en nuestras teologías cristianas contemporáneas para hablar acerca de Dios. Yo he dicho de manera un poquito incesante, sobre todo cuando yo estuve elaborando lo que es, déjenme recordar, cuando dije lo que es correspondiente, por ejemplo, con el teísmo abierto y en especial con la exposición que hace de él Gregory Boyd. Boyd dice justamente esto, que Dios no oprime. Es cierto, Él es todopoderoso. Reina Valera dice: en juicio y en multitud de justicia no afligirá. En otras palabras ¿podemos nosotros, los seres humanos, hablar acerca de cómo Dios puede llegar a dirigirnos? Es cierto que Liu dice que pues Dios como que atormenta, ¿no? O como que puede llegar a afligir. Pero al final Eliú lo condensa en decir que es todopoderoso, no alcanzamos a comprender y pues nos desborda la cabeza, y aun cuando eso sea, al final no aflige. Entonces uno dice: oye, pues no aflige, pero supuestamente sí aflige según Eliú. Eliú no entra en contradicción,
puede parecer una contradicción si es que nosotros olvidamos lo que dice Pablo en Romanos 1 al 2. Él argumenta sobre la ira de Dios y lo que nos dice en cuanto a la ira de Dios es cuando Dios como que se abstiene de relacionarse con el ser humano que se encuentra en esa edad. Debido a ello, Dios no aflige, pero Dios es la fuente de toda bondad. Esto no necesariamente lo tengo que decir yo, lo puede decir, por ejemplo, desde aún cuando yo lo critique San Agustín, o bien otros teólogos, San Agustín, puede ser Santo Tomás de Aquino, o bien teólogos protestantes. ¿De dónde viene la conciencia de bondad para el ser humano? Viene de Dios. Dios es aquello que nos conmueve y nos lleva a la bondad. De hecho, Eliú lo dice, me recuerdo en otras partes, en los capítulos anteriores que yo recuerde, él es el que hace, el que nos da canciones, ¿no? Valga, él es el que inspira al ser humano. Juan, el Evangelio de Juan, cuando inicia, dice que en el sentido de Jesús, él es la luz que alumbra a todo hombre. Y si en ese sentido ha de concordar con lo que dice Eliú, que él es el que da canciones, en un sentido final, Dios es aquel que mueve al ser humano, es el que lo motiva. Y aún así vemos que se dice que él no aflige, él no oprime. Es lo que Eliú está diciendo y me parece que es mucho mejor. Cómo lo traduce la versión Dios habla hoy o la Nueva Traducción Viviente a comparación de la traducción Reina Valera, cuando dice que él no afligirá, y entra en contradicción en lo que dice con versículos anteriores, que Dios como que parece que aflige. No, más bien lo que está diciéndonos de una manera sintetizada, traducida a nuestra comprensión contemporánea, es que Dios no oprime. ¿A qué nos referimos con no oprime? Que esta es la traducción, Nueva Traducción Viviente, o bien Dios habla hoy. No chequeé ahorita la NBI, pero obviamente si estamos entre Nueva Traducción Viviente y Dios habla hoy, ambas oscilan sobre este concepto de no opresión. No solamente no opresión, vamos a ponerlo de una manera un tanto cuanto diferente, en el sentido de que Él no reprime. Dios no es un dictador represivo. Cuando nosotros pensamos que Dios es un dictador, es un tirano, no podríamos incluso decir que sí, Dios es un tirano, es un dictador. Sin embargo, la forma de dictadura y tiranía de Dios no es una forma de opresión, no es una forma de represión. Eso más corresponde con seres humanos que no somos capaces de que nos cuadre cómo es posible que un Dios tan bueno, tan bondadoso y tan todopoderoso sea capaz de ser todopoderoso y en ese todopoder no oprime, no reprime. Es algo que, por ejemplo, si alguien ha visto de repente la película de Todopoderoso de Jim Carrey con es un negrito, ahorita no recuerdo su nombre, resulta que, por ejemplo, Dios, ahorita no recuerdo, bueno, Dios le dice a Jim Carrey, le dice, mira, ¿quieres ser Dios? Va. Solamente te hay 3 reglas. Y dentro de esas tres reglas, la segunda es, no te metas con el libre albedrío. Al final, Jim Carrey, no al final, sino en el transcurso de esa película, cuando él se encuentra frustrado de ser supuestamente todopoderoso, pero no poder ser siquiera capaz de hacer que su novia, a la cual en un momento de flaqueza le pone el cuerno, nada más con un beso, obviamente, no más allá, y su novia dice, no, ya vete a la fregada, yo no quiero volver contigo, se enoja y corre a todo mundo, se entristece y de repente aparece Dios y le dice, Jim Carrey, ¿cómo es posible que tú hagas esto? En otras palabras, para tratar de traducirlo, ¿cómo es posible que seas todopoderoso, seas capaz de hacer varias cosas, pero no oprimas? Varga, ¿cómo es posible que tengamos un Dios todopoderoso, que tengamos bien comprendido el cristianismo en su magnitud de lo que nos viene a enseñar Jesús, que Dios es bueno? ¿Cómo es posible tener un Dios todopoderoso bueno
Pero vamos, al final no oprime, no me va a reprimir, no me va a manipular como si fuera marioneta. Piensan que aquí es un muñeco y lo estoy llevando como marioneta. ¿Cómo es posible que tengamos un Dios todopoderoso que no me manipule? Cuando Eliú dice que Él no oprime, lo que está diciendo es que Él no manipula, Él no reprime, Él no oprime, Él no me manipula, no manipula mis circunstancias para que al final yo llegue inclinado y diga, sí, tienes toda la razón, deja de desearme daño. Nota, eso es lo que dice Job, que Dios es así. Y es lo que Eliú le molesta y dice, ¿cómo es posible, Job, que no seas capaz de darte cuenta de la bola de tarugadas que estás diciendo? Y no significa que todas las tarugadas que Job dice están mal, no, solamente una, y es la que Dios le va a reclamar, que Job habla con ignorancia acerca del carácter y el temperamento de Dios. A esto Dios como que dice, Job, ¿quieres que nos llevemos así? Yo no quiero, pero ya que me estás invocando y es lo que quieres, pues adelante, vamos a llevarnos a tu manera. Lo que Dios está haciendo, de hecho va a hacer con Job más adelante, en el siguiente capítulo, es que va a actuar en el contexto y comprensión de Job. Y al actuar en el contexto y comprensión de Job, va a adaptarse a él para decirle, te voy a contestar de tal manera que puedas comprender que me estás diciendo cosas tontas. No eres capaz de darte cuenta de que estás hablando con ignorancia. Yo no soy tu enemigo. O sea, si nos damos cuenta al final con Job 41, me parece al final, sino por Job 42, Dios le está diciendo, yo no soy tu enemigo. O sea, deja de estarme viendo como enemigo. Voy a actuar contigo rudo por querer llevarte a pleito conmigo. ¿Quieres que nos llevemos a pleito? Mira, en mi infinita bondad voy a actuar casi como tú quieres. Casi como tú quieres. ¿Quieres llevarte a pleito conmigo? Pensemos en aquello de lo que es el carruaje de gloria. Voy a manifestarme en carruaje de gloria. Toda mi magnificencia, toda mi trascendencia, la voy a reducir a tal manera que te voy a hablar. Y en eso que voy a tratar de autolimitarme contigo, vamos a hablar. ¿Quieres que entremos a pleito? Entremos a pleito. Estoy adelantándome a Job 38 hasta el final, pero quiero que se entienda en ese sentido que Job no se da cuenta de algo que Eliú le dice y que es medular en el versículo 23, y que Jesús lo rescata cuando le dice a aquellos que le tratan de hacerle la barba, en decirles, no, deja de hacerme la barba. Si quieres tú adular a alguien, adula a Dios porque Él es bueno. Sí, yo sé que algunos digan, oye, pero Job lo está diciendo Jesús lo está diciendo de tal manera que no se está autorreferenciando. Sí, pero Jesús tiene que hacer lo que va a hacer más adelante Dios con Job. Tiene que autolimitarse para ir enseñando como si le estuviera dando papilla de bebé a alguien. Es decir, a ver, te voy a dar papilla de bebé para que me vayas comprendiendo. Es esto que Dios va a hacer y que Eliú le está diciendo a Job, es ello que Jesús está haciendo. Esto es una lectura cristológica y cristocéntrica de decir, Dios es bueno, y tan bueno es que no lo podemos ver como un dictador ni un opresor humano. Estamos equivocados de pensar que Dios controla el universo. A eso es a lo que yo me he referido con que me opongo al control. El control de Dios no controla. Si pensamos que todo está bajo el control de Dios y por lo cual todo es un escenario teatral organizado de parte de Dios, tal que baja el telón y sube el telón. Es cierto, cuando yo, por ejemplo, digo como cristiano que cuando yo muera, pues es como si se bajara el telón de mi actuación.
Y alguien diga, es que tú estás reconociendo que tú eres un actor y que tienes un script y que ese script lo da Dios, un guión, script, guión. Sí, no. Sí, en el sentido de que Dios me dice, mira, bueno, esto es adelantarme a ciertos conceptos teológicos que por eso quiero acabar pronto el libro de Job. Pero no en un sentido en que Dios me dice, mira, es esto y no te queda de otra. Y si no, yo voy a manipular el cosmos de tal forma que tú vas a hacer lo que yo quiera, porque yo soy Dios, ¿cómo ves? Ese no es el Dios de Eliú. Ese no es el Dios que se autolimita para hablar con Job. Ese no es el Dios al que Jesús nos viene a enseñar. No, estamos equivocados. No estamos viendo claramente al Dios que viene a revelar Jesús. No es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de nuestro Señor Jesucristo es un Dios tan bueno que es capaz de darle pan a aquel que le pide pan. Es capaz de darle de su Espíritu Santo a aquel que pide de su Espíritu Santo. Estamos equivocados en ver de manera diferente a Dios. Y bueno, yo seguiré más adelante y gracias por su atención. Hasta luego.